¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma FM. Estamos transmitiendo desde Saltillo, la capital de Coahuila, y estamos muy agradecidos con nuestro invitado de este episodio. Está con nosotros el doctor Armando Rentería Castillo, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y estamos haciendo esta grabación. El doctor amablemente nos hace favor de estar conectándose desde la Perla de Occidente, desde Guadalajara, Jalisco. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a usted, maestro. Si me permite, voy a leer rapidísimo, ¿sí? Y abusando de la confianza un poco de su hoja de vida, maestro. Yo lo digo en unos cuantos segundos, pero a usted le tomó muchísimos años y le ofrezco de antemano una disculpa por eso, maestro, ¿sí? Bueno, a ver qué tanto sabes de mí. No, el maestro y doctor Armando Rentería Castillo es psicólogo, tiene una maestría y un doctorado, fue catedrático académico de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Fue militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y bueno, le apreciamos mucho que nos haya tomado esta invitación, maestro. Se cumplen en 2023 50 años, maestro, de la creación de la Liga 23 de septiembre, de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y lo comentábamos fuera del aire, hay toda una generación, maestro, o incluso hasta dos generaciones, que las libertades que disfrutan hoy, como expresarse en libertad sin ser perseguidos y encarcelados por ello, la asociación política, la disfrutan sin conocer que hubo una lucha, en ocasiones armada, maestro, de un grupo de jóvenes que soñaban con que un México más igualitario era posible, y una de estas expresiones fue la Liga Comunista 23 de septiembre, en la cual usted militó por allá en los años 70, maestro. Sí. ¿Cómo se formó, maestro, a 50 años? ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo se formó? ¿Cuál fue los orígenes de la formación de la Liga 23 de septiembre, maestro? Bueno, a ver, así en términos muy generales, y desde un punto de vista del materialismo histórico, siempre hay antecedentes que van a irse eslabonando uno tras otro, no en una especie de continuidad, porque luego hay saltos cualitativos, sino que siempre lo que existió en un momento determinado, o lo que está existiendo, tiene una explicación también en el pasado, aunque no se estanca en el pasado, ¿sí? Yeah. Pero bueno, son cosas tal vez que un teórico las puede entender mejor, pero sí podemos comprender una serie de secuencias que hicieron posible la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿sí? Los antecedentes más inmediatos tuvieron que ver con factores que ocurrieron durante los años 60, ¿sí? Entre ellos, bueno, la Revolución Cubana, la Revolución de los Jóvenes a nivel mundial, ¿sí? Que fue en muchos sentidos cultural, político, contra los adultos, contra el patriarcalismo, etcétera, ¿sí? Revolución de los Jóvenes. Y el desgaste que estaba sufriendo en ese entonces el sistema, el régimen autoritario y despótico del preísmo, más rancio y más dañino que ha tenido el país durante todos sus gobiernos, ¿sí? Claro que hay gobiernos que más o menos, digámoslo así. Así es. Pero el más cruel de todos, y sin razón, pues fue el que ocurrió precisamente en esos años, en particular con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y López Portillo, fundamentalmente, ¿no? Que es con quien coincide precisamente la existencia de estos grupos armados. Bueno, en lo general podemos decir que después del ya para el 68 ya existían
toda una serie de grupos guerrilleros, aunque sobrevivían de manera muy clandestina y eran apenas grupitos pequeños que se ponía, que entrenaban, pues, hacían entrenamientos militares, previendo pues que en algún momento se iba a necesitar o que muy probablemente más adelante se pudieran llegar a constituir como grupos guerrilleros. Pues no había mucha preparación, digámoslo así, militar, no había toda una organización que los respaldara, eran más que nada pues intenciones, pudiéramos decirle así, un tanto juveniles, que no eran respaldadas prácticamente por nadie, pero que sin embargo se llevaban a cabo. Por ejemplo, recordando un poco aquí en Guadalajara, ya desde el 68, a principio del 68, ni siquiera había ocurrido el movimiento estudiantil, hubo una serie de reuniones de compañeros de la Juventud Comunista. Yo militaba en ese entonces en la Juventud Comunista, junto con algunos de mis hermanos y parientes míos, primos, hubo compañeros que ya llevaban a cabo entrenamientos aquí en la Barranca de Oblatos, en algunas partes de aquí ni tan serranas, cercanas a Guadalajara. Muy bien. En alguna ocasión también uno de esos entrenamientos en la Barranca, pues hasta fue infiltrado por el ejército y tomaron fotografías a todos. Y al líder de ese momento, se apellidaba Ariosto, el compañero ese, pues a los pocos días de esa estancia en la Barranca durante 3 días, pues a los pocos días lo agarraron, lo torturaron y tuvo que irse de aquí de Guadalajara, ¿sí? Pero no había nada, digámoslo así, prácticamente organizado ni nada de eso. Lo que sí es cierto es que casi todos esos compañeros que participaron, tanto en esa situación de ese supuesto entrenamiento en la Barranca de Oblatos, como en un curso de formación política que había impartido la Juventud Comunista durante la semana Pascua de ese año, pues una buena cantidad de los asistentes, después al paso del tiempo los encontraron como siendo parte o miembro de organizaciones armadas y muy diferentes, de la Unión del Pueblo, del FRAP, del Movimiento 23 de Septiembre y después aquí de lo que llegó a ser el Frente Estudiantil Revolucionario. Bueno, seguramente ya estás informado que de ese año, del 68, que hubo un intento muy pacífico, se le llamó la Marcha, la Ruta por la Libertad, fue detenida por el ejército, fue reprimida, ¿sí? Se pretendía seguir la Ruta de la Libertad de Miguel Hidalgo, y bueno, fue reprimida. Los compañeros tuvieron que regresar a sus lugares de origen, los de acá de Guadalajara igual, pero acá teníamos una Federación de Estudiantes de Guadalajara que siempre trabajaba o era filial, digámoslo así, la filial policíaca de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política especializada del país, y de otros organismos policíacos que cuando requerían del apoyo de estas bandas paramilitares de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pues los utilizaban para romper mítines de la izquierda. Infiltrándose, maestro. Infiltrándose también, o simplemente reprimir barrios que ellos sabían donde había cierto apoyo a grupos estudiantiles de izquierda o disidentes de quienes en ese entonces dirigían la Universidad de Guadalajara. La familia, en particular la familia Carlos Ramírez Ladewig, ¿sí? De esta universidad casi siempre ha tenido padrinos, caciques. Nunca ha vivido
de manera, digámoslo así, democrática. Es la historia de la Universidad de Guadalajara, maestro, ¿sí? Así es, siempre ha sido así. Entonces, todo intento que ha significado cambiar la estructura o la dirigencia de la Universidad de Guadalajara, pues siempre está relacionada con eso, ¿verdad? El cambio de su dirigente siempre implica poner a otro nuevo. Salvo las excepciones en las cuales el movimiento estudiantil se planteaba, como fue el caso del Frente Estudiantil Revolucionario, se planteaba después de hacer a un lado a la familia Zuno, que lo que quería, pues en un momento dado, pues era, órale, quítate Ramírez Ledesma y pues viene la familia Zuno. Así lo dejaban entrever, así lo entendió la masa de la población que estaba actuando aquí en 1970 en el movimiento estudiantil. Una vez que se hacen a un lado, pues quedó claro pues que las componendas con el gobierno pues no estaban funcionando y se vino la represión muy fuerte. El FER tuvo que sobrevivir apenas 6 días legales, del día que sale a la luz con la llamada toma de la Casa del Feso, al día que salen los estudiantes de la Casa del Feso para hacer campaña por la elección pues de dirigentes en la universidad, y es cruelmente reprimida a balazos, donde por cierto queda herido el líder de esta misma Federación Estudiantil de Guadalajara, pero queda herido por su imprudencia. Él llegó tirando balazos y recibió al parecer balazos tanto del frente como de atrás, ¿verdad? Ya era una situación para ese entonces en que los grupos que estaban en contra de la Universidad de Guadalajara de izquierda pues también ya iban preparados porque sabían que la federación, la FEC, iba a llegar con armas. Iba a llegar con la represión. En lo general. Y todo eso fue el contexto que preparó el tránsito del movimiento estudiantil aquí en Guadalajara hacia posiciones más radicales. Un tiempo hubo... Los fueron orillando, maestro, los fueron orillando a la falta de libertades y la falta de diálogo y la represión, los fueron orillando a estas posiciones, maestro, de parte del gobierno. De alguna manera sí, hay compañeros que podemos decir que fueron siendo orillados a que sus posiciones se hicieran más radicales y orillados a organizarse en forma de guerrillas, ¿sí?, de grupos guerrilleros. Pero había otra parte que no, que ya venía preparándose desde antes, ¿sí? Pero pues se daba esa confusión, tanto de los que ya estaban conscientes pues que la lucha tenía que ser armada y no solo en contra de las dirigencias de la Universidad de Guadalajara y sus grupos paramilitares, en este caso la FEG, sino contra el Estado mismo, ¿sí? Mientras que los compañeros que se fueron viendo orillados pues consideraban que su lucha era prácticamente en contra de esa dirigencia de la Universidad de Guadalajara. Hubo incluso hasta algunas vendetas, venganzas, ¿sí?, actos justicieros, que después ellos mismos los entendieron por parte de los grupos contra la FEG. Yeah. Pero los otros grupos de izquierda pues sabían que con lo que se estaba enfrentando el movimiento ya no era solo un asunto de la universidad, sino que era un asunto ya mucho más amplio. Y se organizó una guerrilla ya con la finalidad de transformar las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Eso fue lo que dio origen a la conformación básicamente de 3 grupos guerrilleros aquí en Guadalajara: la Unión del Pueblo, UP, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el FRA, y la Liga Comunista 23 de septiembre. La Unión del Pueblo prácticamente ya existía aquí en Guadalajara, hacían labor ellos, aunque no se les conocía como Unión del Pueblo. Al parecer eso fue una casualidad, porque cuando ellos firmaban alguno de sus volantes,
había muchos grupos, digámoslo así, o brigaditas que eran parte del FER. Y alguna de esas brigadas firmaba por la Unión del Pueblo, y entonces así se le fue quedando el nombre. ¿Sí? Muy bien. El FRAP no, el FRAP definitivamente nació de las discusiones que tuvo con dirigentes que venían principalmente del norte del país, pero venían de otras partes del país, con las que se tenía relación. Aquí el FER eran entre unos 25 y 30 organismos guerrilleros. De varios estados, maestro. Entonces, ¿perdón? De varios estados que dan pie a la liga, así digamos. Es. Sí, y todos ellos fueron al paso de unos 2 años, 71, 72 y luego el 73, durante una serie interminable de citas, reuniones, pláticas con diferentes grupos, fueron coordinándose y fueron llegando a la convicción de que había que conformar una organización de carácter nacional, que fue la Liga Comunista del 23 de septiembre. Se le hizo el llamado a la Unión del Pueblo, había por ahí una carta dirigida específicamente a ellos, la cual ellos rechazaron y dijeron que no, que mejor ellos, que preferían trabajar de manera aislada y que eso le iba a dar continuidad. Decían en esa carta que ellos consideraban pues que para ese periodo era mejor participar en brigadas aisladas y relacionarse nada más como intercambio de logística o económica o de combatientes para alguna acción determinada, pero no en forma unificada, ¿sí? El FRAP, por su parte, dijeron que ellos pues se iban por su lado a hacer y no estaban de acuerdo pues en conformar una organización nacional. Y bueno, se hizo posible aquí en Guadalajara en marzo, como ya es muy sabido, de 1973. Hace 50 años ya, maestro. ¿Perdón? Hace 50 años ya, maestro. Exacto, hace 50 años. Entonces, a ver si tiene alguna duda en ese sentido. Sí, maestro, para quien nos ven y nos escuchan, maestro, en las distintas plataformas de redes sociales, conocer el por qué se llama 23 de septiembre y el episodio aquel en Madera, en Chihuahua, por qué el nombre, por qué deciden entre todos darle el nombre de Liga 23 de septiembre. Ya, bueno, a ver, eso fue el resultado de que de un doble homenaje, digámoslo así. Uh-huh. Un homenaje histórico a la Liga de los Comunistas, fundada por Marx y Engels en 1848, que cambió el nombre de Liga de lo Justo, era un tanto anarquista, donde participaba Proudhon, Bakunin, toda una serie de otros luchadores sociales, digámoslo así, europeos, y fundan la Liga Comunista. A consecuencia de eso, esta fundación de la Liga Comunista es cuando le encargan a Marx y Engels que escriban el Manifiesto Comunista, 1848, ¿sí? Escriben el Manifiesto Comunista y unos poquitos meses después de que se da a conocer ese manifiesto, ocurrieron toda una serie de revoluciones, se les conoce así, las revoluciones de 1848 en Europa, muchos países de Europa. Bueno, eso es en este sentido, de Liga Comunista. Y en el sentido 23 de septiembre, porque un antecedente muy importante aquí en México fue que el movimiento armado tiene o será identificado como su origen de carácter socialista a ese movimiento armado por el ataque dirigido por Arturo Gamins con el Grupo Popular Guerrillero, que ya tenía actuando en Chihuahua aproximadamente unos 3 años previos, después de haber hecho toda una serie de movilizaciones pacíficas en que los gobiernos pues simplemente los reprimieron y ellos decidieron organizarse en forma de guerrilla y atacar el cuartel militar de Ciudad Madera.
En este ataque pues murieron estos dirigentes y a consecuencia de ese ataque los sobrevivientes continuaron en la lucha. Después en el 68 Óscar González Eguiarte fue el heredero, digámoslo así, ¿verdad?, de esta lucha del 23 de septiembre, y quedó esa herencia que fue conocida pues en todo el país, y un ejemplo para todos. Esa es digamos, la explicación un tanto histórica y política del porqué del nombre de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Perfecto, maestro. Y vienen después acontecimientos que marcan mucho la historia de México y la historia de la Liga y la represión y persecución que sufrieron a manos de personajes tan funestos como Miguel Nazararo y Fernando Gutiérrez Barrios y buena parte de la Dirección Federal de Seguridad, en especial dos acontecimientos, maestro. El intento de secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada y los secuestros del cónsul británico en Guadalajara y el empresario Fernando Aranguren, que son dos episodios que marcaron mucho la Liga y por lo tanto la persecución que sufrieron de parte del gobierno, del Estado mexicano como tal. Sí, esos dos episodios son importantes en cuanto a la Liga y en mi consideración por lo siguiente. La Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad, no supo que se creó una organización de carácter nacional, que ya se había creado. Ellos sabían que sí había un grupo y había algo que se pretendía una organización partidaria, pero ellos nunca supieron que se había llevado a cabo esa reunión fundacional, ni supieron que ya estaba creada esa organización. ¿No ¿sí? lo vieron venir, maestro? No, sí lo veían venir, pero no lo veían como algo que se había concretado. Ya. Dado que ellos sabían que la Policía Política había sido muy efectiva en descabezar varios de estos intentos, digámoslo así, de conformación unitaria de los grupos guerrilleros, sobre todo con lo que pasó en enero y febrero de 1972, donde grandes dirigentes pues son eliminados o son muertos, ejecutados tanto en la calle como en las torturas. De manera extrajudicial, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales, por supuesto, maestro. Sí, claro, sí. Diego Lucero, Raúl Ramos Zavala, Genaro Vázquez y toda una serie de compañeros más, Mario Pérez Oquendo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, y bueno, compañeros que cayeron en algunos de todos esos combates. Para la Policía Política, pues eso ya había quedado desmembrado. Sabían que existía esa intencionalidad y desde desde la fundación de la Liga en marzo de 1973 hasta que detienen a Gustavo Irarrázaval Morán a inicios por ahí de agosto de ese mismo año. No supieron, incluso no les quedaba claro, a Nazararo no le salían las cuentas, y de manera que se da el enfrentamiento aquí en Guadalajara, donde caen muertos Fernando Salinas Mora, Richard, y el Borre, Efraín González Cuevas, y aún así ellos no encuentran evidencias de que ya fue creada esta organización. Aunque sí le encontraron a Gustavo Irarrázaval Morán algunos documentos fundacionales de la Liga, por ejemplo, el documento que después se conoció como Manifiesto al Proletariado Mexicano, ya. El Manifiesto de la Liga Comunista, Cuestiones Fundamentales, ¿sí? Y aún así, pues no caían en la cuenta, pues, ¿verdad? Hasta con el intento de secuestro de don Eugenio Garza Sada. En Monterrey, en septiembre del 73.
Así es, por ahí que fue como el 17 de septiembre, por Así ahí, es. de 73. Este secuestro, lo primero que hizo la Dirección Federal fue atribuírselo a la Liga Comunista Espartaco, y hubo detención de infinidad de compañeros de la Liga Comunista Espartaco que incluso ya no tenían contacto con los compañeros de los procesos de Monterrey, fundadores de la Liga, o con lo que ya fue la Liga. Entonces, hubo muchas detenciones de todos ellos, pocas detenciones de militantes de la Real Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, aún todavía con todo eso, la Dirección Federal no caía en la cuenta que ya estaba ante una organización de esa naturaleza, pero sí ya por los datos anteriores aproximaban que se pudiera tratar, aunque no conocían su dimensión, ni sus componentes, ni otros elementos. Claro, estamos hablando que el intento de secuestro fue contra uno de los prominentes más, podríamos decir, uno de los miembros más importantes de la oligarquía mexicana. Por ¿sí? el ícono, maestro, sí, digamos, en aquel entonces, Casi. sí. Sí, y que incluso había festejado, él había hecho un gran festejo por el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, unos días antes. Y bueno, tiene toda una historia este señor de haber creado las camisas doradas y grupos antihuelguistas, sí, de haber promovido muchas represiones. Aunque también fue, al parecer, una persona que trató de contribuir mucho a una forma de educación, pero claro, religiosa, ¿no? Claro. Y patronal, aunque se le fue de las manos porque no entendió que eso mismo que estaba promoviendo, pues en sus orígenes, en sus raíces, también estaba generando un descontento. Sí, incluso bueno, hay exmiembros de la Liga 23 de septiembre que habían sido estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, maestro. Claro que sí, no se diga Ignacio Salas Obregón, por dar un ejemplo, sí, de entre algunos de sus miembros, ¿sí? Ignacio Salas Obregón, que llegó a ser, pues, el dirigente, digámoslo así, el teórico, dirigente máximo, no me parece bien ese término, pero sí el más reconocido en cuanto a su liderazgo y sus propuestas, y muy importante en la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y luego después, el 10 de octubre, ocurre el doble secuestro aquí en Guadalajara, ¿sí? De Fernando Aranguren Castillo y Duncan Williams. Igual, ya para este entonces, el gobierno ya estaba claro, pues, que no iba a hacer ninguna clase de concesiones. Ya para este entonces incluso había habido unos cuantos grandes jerarcas de nivel nacional que habían dicho que estaban dispuestos a ofrendar su vida, pero que no hubiera intercambio de prisioneros. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, pues ya es otra historia, incluso todavía no concluida, de que a Duncan Williams, al parecer porque no tenía mucha cónsul británico en Guadalajara, maestro. Así es, no tenía mucha importancia como cónsul o por su representación ante la Gran Bretaña, lo dejaron libre, vivo, y a Aranguren pues fue ejecutado, ¿sí? Eso originó que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, un lugar donde había muchas brigadas actuantes, una buena cantidad de armadas, disminuyera o se viera afectado Guadalajara por estos secuestros, y entonces ocurrió que se dispersó a los compañeros más reconocidos para protección y se les mandó a otras partes del país, ¿sí? Entonces disminuyó la actividad guerrillera, digámoslo así, aquí en Guadalajara, aunque en otras partes del país se fue extendiendo de otras maneras.
Maestro, a partir de estos dos secuestros, uno en septiembre, el de Eugenio Garza Sada, secuestro que, según lo que he leído, la bibliografía existente, fue un intento de secuestro que salió mal. Se pretendía secuestrarlo para intentar hacer notorio el movimiento y exigir la liberación de presos políticos ya de la Liga. Y el de Fernando Aranguren también que murió, y entonces se les viene, pues ahora sí que el mundo encima, maestro. Sí, así es. Esos dos operativos, bueno, el primer operativo con muchas fallas, y también muchas de esas fallas debido pues a que participan compañeros que llegaron a considerar pues que el secuestro no iba a haber mucha oposición, y sí la hubo por parte del chofer de Garza Sada, y bueno, fue toda una situación ahí que en términos operativos de lo militar, pues mucha gente todavía lo sigue analizando, revisando. Bueno, no se cumplió el objetivo, pero sí, como dices, el Estado mexicano y la oligarquía, sobre todo la oligarquía, nunca se lo ha perdonado a los comunistas, mucho menos de la Liga Comunista, 23 de septiembre, y siempre ha estado ahí buscando cómo hacer posible los castigos más extremos. Basta con recordar que en enero del 74, dos compañeros que habían dirigido una insurrección de la Liga en Culiacán, Sinaloa, donde participaron en esta insurrección, fueron movilizados alrededor de unos 50,000, 60,000 entre jornaleros y estudiantes. Tuvieron que enviar decenas de miles de soldados, helicópteros, etcétera, a contener esa insurrección. En Culiacán, Sinaloa, le llamaron el asalto al cielo, dirigido por dos compañeros de la Liga, ¿sí? Salvador Corral e Ignacio Olivares Torres. Son capturados y cruelmente torturados hasta la muerte, y luego ofrendados por la Dirección Federal de Seguridad a las oligarquías. Salvador Corral es tirado a unas cuadras de la casa de don Eugenio Garza Sada. Sí, en Monterrey, se fue muy... En Monterrey, sí. Y Ignacio Olivares Torres es tirado igual, descuartizado, muerto con torturas crueles, con clavos, etcétera, ahí cerquita de la empresa que tenía la familia Aranguren. Ahí en Guadalajara. Esto como homenaje, como ofrenda a los grupos oligárquicos de Monterrey y de Guadalajara, y también como advertencia al movimiento armado socialista, ¿sí? Y de ahí para adelante empezó a organizarse pues todos los planes de exterminio de la Liga, y empezó a denigrarse cualquier actividad que tuviera que ver con esta organización. Maestro, ¿sí? Ya estamos en 1974 cuando digamos, la Dirección Federal de Seguridad tortura y mata a estas personas y que coloca ahí cercanos como un símbolo de la casa de Eugenio Garza Sada y en la empresa en Monterrey y la empresa de la familia Aranguren en Guadalajara. Y ya estamos en 1974 y ahí se viene la detención suya en 1974. ¿Qué nos puede, bajo qué contexto se dio su detención, maestro? ¿Qué nos puede contar? Por supuesto, detenciones completamente fuera de norma, de ley, con torturados, aislados, una cosa completamente ilegal, maestro. Bueno, sí, hay que recordar lo siguiente. El autoritarismo del Estado mexicano siempre estuvo presente y de manera muy cruel contra todo lo que tuviera que ver con miembros o participantes en la política disidente, ¿sí? Sobre todo de carácter socialista o comunista. Eran tiempos en los que los jóvenes no tenían muchas opciones de organizarse, fuera
de tener que organizarse en los grupos religiosos, sobre todo el del cristianismo católico, en cuanto a política, la Juventud Revolucionaria del PRI o de los grupos dirigidos por el PAN, ¿sí? Y aquí en el caso de Guadalajara, de los grupos paramilitares que eran parte de la Universidad de Guadalajara, como la FEG, ¿sí? Fuera de eso no había posibilidades de organizarse, incluso había leyes muy específicas que castigaban cualquier tipo de organización fuera de esos grupos, ¿sí? Había el artículo, recordándolo, pues, el 145 bis, que ya durante 1968 era parte del pliego petitorio para que se derogaran esos artículos que impedían la reunión de personas. La libre asociación, maestro. La libre asociación en la calle o en casas, y si no estaba permitido, que obviamente si era de izquierda, pues no estaba permitido, entonces era perseguido, y ya en dependencia de quién se tratara, pues era torturado o ejecutado, ¿sí? Eso fue lo que siguió ocurriendo. No se diga cuando nos involucramos en grupos guerrilleros, que le declaramos la guerra al Estado, y que consideramos pues que no podíamos pedirles perdón al Estado ni clemencia, y sabíamos que eso, que lo que nos podía ocurrir pues era inevitable, ¿no? La tortura, la cárcel, la muerte. Bueno, ya a mí me habían detenido por haber hecho pintas solidarizándonos pues nuestro grupo de la Juventud Comunista con el pueblo de Vietnam en contra de Estados Unidos. La ocupación de Estados Unidos y la guerra, sí. Sí, y sobre todo en ese año cruel del 68, bueno, nosotros habíamos salido a las calles y era la única posibilidad que teníamos de expresarnos haciendo pintas en los muros, ¿sí? Bueno, contra la guerra de Vietnam. Ya había ocurrido, ya habíamos tenido enfrentamientos contra grupos porriles, y aunque se prohibía la reunión de jóvenes en las calles, la verdad es que Guadalajara estaba lleno de pandillas por todas partes, ¿sí? Pero claro, una parte de esas pandillas tenían un carácter social, como ocurrió con los famosos vikingos, mientras que otra parte era cooptado por los grupos religiosos, los grupos del PRI o los grupos de la Universidad de Guadalajara. Cuando llega 1974, yo ya pertenezco a ya tenemos pues una brigada armada que nuestras acciones principales hasta ese momento habían tenido que ver con despistolización, quitarle pistolas a policías, y alguna que otra acción para hacernos de un mimeógrafo, reproducir material escrito, y nos involucramos ya prácticamente no en la fundación de la Liga, sino como parte pues de las actividades que la Liga empieza a realizar. Bien. A mí me tocó participar en uno de los seminarios que ocurrieron inmediatamente después de la fundación de la Liga, ¿sí? Que ocurrió durante 2 o 3 días, 15, 16, 17 de marzo, y entonces después fueron los seminarios. Yo fui al seminario de Barrios. Había ocurrido también el seminario obrero, seminario campesino y seminario estudiantil, pero a mí me tocó ir al seminario de Barrios. Y en este seminario pues conocí a una serie de compañeros. Estábamos encerrados en una casa durante, ¿qué fue? 4 o 5 días, algo así. Maestro, y discúlpeme que lo interrumpa. Formación política. Sí, es importante para quienes nos ven o escuchan, de manera clandestina. Se reunían de manera clandestina. Otra vez, para quienes nos ven y nos escuchan, hace 50 años, hacer una reunión en casa de este carácter estaba prohibido. No solamente estaba prohibido, se les perseguía, en muchas ocasiones se les desaparecía, se les asesinaba, porque hoy nos parece tan normal eso, maestro, que por eso es importante la remembranza de estos movimientos que permitieron, como empezamos este episodio, esta charla, maestro, que han permitido hoy muchas de las libertades que gozamos.
y que las damos por sentadas, maestro, ¿sí? Las reuniones que ustedes celebraron estaban prohibidas, eran de manera clandestina, siempre quizás sabiendo que en algún momento pudieran llegar grupos paramilitares o el ejército a reprimir y desaparecer. Y a ejecutarnos a todos. Esa era una de sus grandes ambiciones. Mira qué buenas reflexiones haces, porque luego cuando uno habla de esos eventos, casi creemos que la gente está enterada y no es cierto. Toda esa reflexión que tú haces es parte de las reflexiones que también nosotros tenemos que hacer. Esa falta de libertades de las cuales hoy goza la gente. Bueno, en aquel entonces nada más lo gozaba un sector de la población. Así es. ¿Sí? Pero la disidencia no lo gozaba, y era cruelmente reprimida y hasta ejecutada. Pero bueno, ya tú diste toda una muy buena explicación. Tenemos que hacerlo de manera clandestina, no sabíamos en qué casa era donde ocurría, porque tenemos que ir con los ojos hacia abajo, éramos muy disciplinados y entrábamos igual a las casas y adentro nada que se nos ocurría andar volteando por las ventanas viendo a ver dónde nos encontrábamos, porque confiábamos en que los compañeros que habían organizado el evento tenían todo organizado de manera tal que si ocurría un enfrentamiento podíamos salir de esa casa de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que consideramos. Afortunadamente nunca llegó a ocurrir que descubrieran estas casas donde hubo seminarios clandestinos, ¿sí? Participamos, esto fue en el 73, y participamos en toda una serie de actividades más durante todo ese año, hasta que fuimos detenidos, algunos compañeros, en 1974, ¿sí? Como siempre, bueno, pues nos detienen, nos identifican, nos llevan a las torturas. ¿A dónde lo trasladan ustedes, maestro? No sabemos, porque también nos ponen una venda en los ojos. Cuando llegamos a ese lugar, somos desnudados y empiezan las preguntas, ¿sí? En mi caso, de los 3 que nos detuvieron, primero me interrogan a mí, ¿sí? Y me ponen una pistola en la cabeza. Y después amartillan la pistola y me hacen el disparo enfrente de la cabeza, ¿sí? Entonces, no, pero no... Una barbaridad. No me toca, pues. Un terror psicológico tremendo. Sí, con esa finalidad. Luego me advierten, dicen, sí, ya sabemos que nos estás diciendo mentira, lo cual era cierto, ¿sí? Porque estaba dando un nombre falso, datos falsos de mí, de los que me acompañaban, y dijeron, pero ahorita nos vamos a ver, espérate. Y entonces se escuchaba claro, era como una celda o un lugar contiguo a donde yo me encontraba, que a mi compañero Tereso Molina González, le decíamos Tizoc, las mismas preguntas, se alcanzaba a escuchar, se escucha el disparo, pero a él sí se lo dieron aquí en la parte de la frente. ¿Lo ejecutaron? No murió. Ya. Lo tiraron ellos como si hubiera muerto por ahí, por unos baldíos de allá por Cruz del Sur, y él lo dieron por muerto. Se empezó a quejar, una señora por ahí lo escuchó, eso lo vi en los periódicos, habló a la ambulancia, se lo llevaron y estuvo en el hospital mucho tiempo, ¿sí? Entonces le dañaron toda la parte frontal del cerebro. Después quedó con algunos daños muy fuertes, pero sí nos alcanzaba a reconocer a algunos de nosotros al paso del tiempo. Y él llegó a morir por ahí a principios del 2000, como en el 2007 por ahí, 2008, por un accidente que le movió la placa de platino que traía en la cabeza a este compañero. Pero cuando lo tiraron, la policía pues ya traía una campaña como esa, o decía que era una ejecución entre nosotros, ¿sí? Que nosotros mismos lo habíamos ejecutado. Ya después de esa situación, bueno, pues nos llevan al penal de Oblatos y pasa nuestro proceso
ahí después, claro, de todas nuestras sesiones de tortura, en mi caso, pues que me torturó Florentino Ventura, porque él creía que, o consideraba, pues que yo estaba vigilando la casa de su novia, el capitán Estrella, que quería que yo le desarmara una bomba casera, ¿sí? Y otros que seguramente me torturaron. O sea, sé de ellos porque, por ejemplo, Florentino Ventura me quitó la venda y me dijo, mírame muy bien, soy Florentino Ventura, por eso lo ubico. Igual el capitán Estrella, lo ubico por eso, porque me quitó la venda también, ¿sí? Y los otros que me torturaron, pues ahí sí ya no sé quiénes fueron. Sí, Pero sí. yo supongo que fue a los que le decíamos el PUC y el SUC, eran los hermanos Escandón de la Dirección Federal de Seguridad. Sí. Y bueno, pues nos llevan presos a Ulatos, donde estuve recluido aproximadamente casi 5 años, hasta la amnistía que dio el gobierno en septiembre del 78. Con esta que empieza con la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación en el gobierno de José López Portillo, y que, digamos, se viene la reforma política que deja de proscribir el Partido Comunista, los movimientos comunistas, y que da paso un poco a la oxigenación de la vida política mexicana, un pequeño gesto del Estado mexicano para decir, miren, somos un país de libertades, pero quedó todo el episodio de la guerra sucia, maestro, y eso me lleva a preguntarle, ¿cuál es su opinión de esta Comisión de la Verdad impulsada por el presidente de la República, y que los ha llevado a poder entrar, por ejemplo, al campo militar número 1 y a diversos campos militares y a tener acceso a los archivos, que ahorita sí, a ver si nos puede platicar también los archivos que usted junto con la organización Artículo 19 también han hecho este capítulo de interés periodístico, pero más que periodístico, histórico, maestro? Ajá, sí. Bueno, intentos del Estado mexicano por tratar de justificar, porque no ha sido otra cosa más que eso, justificar su conducta genocida, represiva. Ya había habido otros anteriores. El más importante, por ahí por el 2002, con la FEMOS-PP, ¿sí? Creada por Fox. Vicente Fox, así es. Vicente Fox. Y que también llevó a cabo una serie de investigaciones una pantomima, maestro, una gran pantomima también, ¿no? Sí, dejó por ahí un documento, un informe, que primero dijeron que sí estaba aceptado, luego que no, bueno, todo eso. Y ahora con López Obrador, pues parece ser que los gobiernos obedecen mucho lo que dice el ejército. Por supuesto. Y mientras estén muy vinculados al ejército, pues es su institución, digámoslo así, favorita o privilegiada. Sí lo es. No podemos decir que no. Entonces el presidente pues tiene que hacer prácticamente lo que dicen ellos. Por ahí hay que entenderlo, ¿verdad? Aunque nos debe quedar claro que ninguna pistola, ningún arma tiene ideología, pero y que depende de quién la utilice. Por supuesto. ¿Verdad? Pero en este caso, esa arma sí tiene pensamiento, sí tiene ideología, ¿verdad? Y aunque tenga todo su historial revolucionario de 1917 para acá, pues también tiene su historial de aprendizajes en la Escuela de las Américas. Sí, de la CIA. Sí, la CIA y los grupos y los ejércitos, pues, que les han dado entrenamiento. Entonces, hasta ahorita, pues el comportamiento de la Comisión de la Verdad, pues va dirigido a obtener más que nada información, ¿sí? Y parece ser que van a elaborar un informe, pues sí está muy bien para la historia, pero no ha habido, en términos generales, más bien ha dejado descontento
lo que ha estado ocurriendo. Vamos a ver más adelante. Yo soy muy optimista. Yo pienso que a lo mejor hay que darles chance todavía, o esperar a que pase un año. Y a lo mejor, ojalá, ocurra lo que se ha ocurrido en otros países como Argentina, Chile, Guatemala, incluso países de mucho menor nivel que el nuestro. Y pues sí, hay grandes jerarcas, grandes generales encarcelados por las guerras sucias que se llevan a cabo en sus países. Aquí no tenemos eso. Aquí estamos ausentes de castigos a los responsables y hay mucha impunidad. Sí, para quienes nos ven y nos escuchan, incluso ya lo que está diciendo, una película argentina ganó el Oscar a la mejor película extranjera por todo este proceso de los generales represores de la Argentina, encabezados por González Videla, y cómo sí pudieron ser llevados a la justicia, maestro, algo que no ha ocurrido en México, y que nos platicara, maestro, sobre todo este trabajo histórico, bibliográfico, de paciencia de relojero, maestro, que ha hecho usted junto con Artículo 19 para todos estos archivos de la resistencia, de la represión, de la guerra sucia, y la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre, que ahí están publicados y que son muy valiosos, maestro. Sí, mira, todo eso fue resultado. Yo lo que hice fue algo así como el compendio de todos esos archivos, juntarlos. He sido algo así como un ratón de biblioteca. Ya. Siempre me han gustado mucho los libros. Tengo alrededor de unos entre 4.500, 5.000 libros en mi biblioteca privada, pero además pues siempre recopilo todo lo que creo que pueda servir para la historia. Esto lo aprendí de un compañero de Richard, que fue quien me encargó en su momento, en 1973, que archivara documentos importantes de aquel entonces. Y yo los fui archivando y los fui cuidando y nunca se los entregué a la policía. Además, porque en mi casa pues había una panadería y la casa de mi padre pues era grande, ¿sí? Y había muchos espacios como para poder esconder cosas. Tanto así escondí cosas que, por ejemplo, hasta me había olvidado de algunos lugares, y recientemente, hace como un mes y medio, me encontré otro material que me dio Miguel Ángel Barraza, un material que estábamos preparando para hacer unos seminarios en 1980, que yo me volví a reintegrar a la Liga después de que estuve preso. Me dio unos materiales y los tengo. Un hermano me dijo, oye, como ahora ya dejamos la casa por la muerte de nuestros padres, él se ha dedicado a andar escudriñando pues todo lo que queda. Y se encontró. Es una casa enorme. Y los encontró. Y yo ya ni me acordaba, le dije, ¿dónde los? En tal parte. Y hasta que me dijo, recordé. Ahí estaba. Entonces ahí lo tengo. Es un ejemplo, ¿no? Pero así como eso, hubo ciertos momentos de compañeros que se acercaron a mí y que me dijeron, oye, mira, tengo este material. Y otro más, tengo este otro material. Un primo por allá, tengo este material. Y más o menos amplio, que me encargaron guardar desde la Liga y lo estuve conservando, a pesar de que bueno, mira, yo entiendo a toda la gente que quemaba hasta un simple volante, porque en un volante te iba la vida. La policía te encontraba con un volante en las manos y ya era motivo para torturarte, no se diga para matarte. Claro. ¿Sí? Si a mí en ese entonces, en el 80, me encuentran esto que recientemente me entregó mi hermano, no, a mí me desbaratan completito, ¿sí? Por todo este material que me rescató este hermano, que no lo he entregado, por cierto, a Artículo 19, pero bueno, es parte de eso. Y así, como hay que decir que hay que entender a los compañeros que tuvieron que quemar materiales, pues también hay que reconocerle el valor a aquellos otros que se atrevieron a conservar materiales. Estos materiales, en su conjunto, siempre los guardamos con la finalidad de darlos a conocer. Y en algún momento, después de haberlo
platicado con diferentes compañeros, pues le dijimos archivo de la represión, en ese entonces se llamaba así. Fuimos a hablar con ellos, yo fui a hablar con ellos y les dije, bueno, ¿por qué no abren una página que tenga que ver con archivo de la resistencia y que tenga que ver con documentos conservados no por la Dirección Federal de Seguridad, oficiales o la Sedena, sino por compañeros que con riesgo para su vida lo fueron guardando? Y esa es más o menos la historia general de estos materiales. Pues me parece que guarda usted esos, y estas son palabras mías, maestro, no lo está diciendo ustedes. Usted tiene la memoria histórica de este gran movimiento que buscaba consolidar u obtener libertades que el Estado mexicano no daba a los jóvenes en aquel momento. Usted es la memoria histórica de la Liga 23 de septiembre. Y en este año en que se conmemora el 50 aniversario, me parece que recordarlo es muy, muy, muy importante, maestro. Fíjate que me comentaron una de las chicas ahí que trabaja en el artículo 19, bueno, dos de ellas, María de Becky y bueno, y esta otra compañera. Bueno, me comentaron que algo parecido a la historia de estos archivos aquí en Jalisco también ocurrió en la Ciudad de México. Alguien por ahí le encargó a un compañero de la Liga Comunista 23 de septiembre que guardara materiales. Yeah. Y ese compañero los estuvo guardando con riesgo para su vida. Y al paso de las décadas, lo sacó a relucir. Y fue un archivo muy importante que conservaron en el CIMA, ¿sí? En 1969 este grupo se dio a conocer, que reunía a diferentes gentes, compañeros de la Liga Comunista, del PDLP, de varias organizaciones del MAR, y ellos también conservaron un material más o menos de la manera similar a como lo hicimos aquí en Guadalajara. Claro que esto pues tiene sus riesgos, porque luego hay compañeros que nunca conservaron nada y luego me lo pedían como si ellos fueran los dueños. Sí. Pues cómo se los iba a dar si ellos no lo iban a conservar. Ya estaba demostrado que nunca lo iban a conservar. Y bueno, eso me trajo muchos disgustos, pero mucho honor por lo que dice, ¿no? Porque fui parte de esos compañeros de aquí de Guadalajara, ¿sí? Que conservamos ese material. Y son varios, son unos cuantos, porque está dividido en varios fondos. Yo me doy cuenta que tú más o menos ya estuviste... Sí, maestro, el trabajo... Se parece que sea más todavía, ¿eh? Sí, el trabajo que han hecho ustedes ahí junto con Artículo 19, que es una gran organización, para quien, sí. Otra vez, perdón la repetición, pero para quienes nos ven y nos escuchan, Artículo 19 es una organización integrada por periodistas profesionales que busca rescatar, bueno, primero, defender la libertad de expresión, es el objetivo fundamental del Artículo 19, y estar denunciando los abusos de las autoridades en contra de esta libertad en el mundo, pero que hace trabajos especiales junto con historiadores como usted, maestro, como esto que es muy, 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 muy buen trabajo, maestro. Sí, es algo que luego yo a veces hasta me he puesto un poco a teorizar de lo que significa, ¿no? Y de la importancia que tiene. Podrán o intentaron exterminarnos a la gente de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero en realidad no lo lograron, no ocurrió. Luego con nosotros no queda la frasecita esa famosa de que la historia la escriben los vencedores. No, todavía existimos muchos vivos que podemos seguir escribiendo y reescribiendo esa historia en contra de los vencedores, que por cierto ellos ya se esconden, ya no quieren dar su versión, ni quieren sacar, y siguen escondiendo sus archivos y los siguen tachando, mientras que nosotros no, nos da orgullo presentarlos y estar pues ahí.
no van a poder acallar todo eso, porque hoy las libertades pues son, sí hay que decirlo, son más amplias, están más abiertas al público que antes, que en aquel entonces. Sí, maestro, este es un espacio y este es digamos, el lema que tiene este espacio, este podcast que se llama Dogma de Fe, que nosotros estamos a favor de aquellos, no a favor de aquellos que escriben la historia, sino del lado de aquellos que la padecen, maestro. Y nosotros agradecemos mucho que nos haya tenido la confianza de grabar este episodio desde Saltillo hasta Guadalajara, maestro. Ha sido muy enriquecedor. Creo que quien no conoce la historia, como dice aquella trillada frase, está condenado a repetirlo, y México no se puede dar el lujo otra vez de que las libertades que en cualquier momento pueden sufrir retrocesos, y por eso es importante estar recordando estos episodios de la historia, maestro, para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Sí, esperemos que eso ocurra, aunque mira, desgraciadamente se ha ocurrido. ¿Cuántas gentes desaparecidas no existen en la actualidad? En aquel entonces teníamos unos cuantos centenares de desaparecidos. No, ahora son cientos de miles, maestro, sí. Ahora estamos hablando de ciento y tantos mil desaparecidos. Es una barbaridad lo que ocurre. Y muchos creemos que eso que está ocurriendo en la actualidad es una continuación de la impunidad que quedó como experiencia a aquel entonces. Los maestros de la desaparición forzada, de la ejecución extralegal, los maestros de las torturas, del exterminio, pues en aquel tiempo era cuando existían, y ellos hicieron una escuelita y se las dejaron a estos actuales, que yo pienso que no tienen futuro, porque, por ejemplo, el narcotráfico no produce riqueza, nada más la consume. Entonces, pues ellos, es cuestión de tiempo o para que algún gobierno les ponga el alto que debe ponerle, porque está demostrado que cuando un gobierno quiere, no existen en cualquier parte del planeta. Así es cuestión de que el problema es que quieran, maestro, y bueno, pues en eso estamos, y le agradecemos mucho, maestro, de verdad su tiempo, la confianza. No, gracias a ustedes. Sí, y yo terminaré diciendo con aquella frase precisamente de Salvador Allende de un 11 de septiembre de 1973, aquella que dio de despedida en Radio Magallanes, que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por su confianza. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego.